En esta sesión hablaremos acerca de las identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica es una igualdad en la que aparecen involucradas las funciones trigonométricas. ¿Cuáles? Pues las que ya sabemos: seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Y todas estas se encuentran involucradas compartiendo el mismo ángulo. Las identidades se pueden clasificar dependiendo de su forma, pero las principales son las recíprocas, las racionales y las pitagóricas. No son las únicas, existen más, ¿sale? Pero nosotros vamos aquí a retomar a estas tres y vamos a explicar algunas de ellas. Las identidades más sencillas de obtener son las identidades recíprocas. Como ya lo dije, una identidad es una igualdad en la que se encuentran involucradas las funciones trigonométricas. Para demostrar la veracidad de una identidad, basta con sustituir en uno de los lados de la igualdad las definiciones que sabemos o bien otras identidades hasta llegar a la igualdad deseada. En este caso voy a demostrar la primera de ellas. Bueno, entonces, para demostrar que esta identidad es cierta, vamos a recordar dos cosas. La primera de ellas, que el seno se define como la división del cateto opuesto entre la hipotenusa, mientras que la cosecante de teta es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces, si se fijan, si yo sustituyo seno por cosecante, nos quedaría, en vez de seno, es la división del cateto opuesto entre la hipotenusa, que se está multiplicando por la hipotenusa entre el cateto opuesto. Hacemos la multiplicación de fracciones. Recordemos que la multiplicación se hace directo. Numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces nos quedaría cateto opuesto por hipotenusa entre hipotenusa por cateto opuesto. Ahora recordemos que si yo divido una cantidad por ella misma, su resultado es 1. ¿Sale? Es como tener 5 entre 5, eso vale 1. 10 entre 10 vale 1. ¿Sale? Entonces, así obtenemos que seno por cosecante es igual a 1 si ambas comparten el mismo ángulo. Y se puede repetir para cualquiera de las siguientes identidades. También observemos que a cada una de estas identidades la puedo escribir también de esta otra forma y sigue siendo válida. ¿Qué es lo único que hice? Pues hago un despeje, ¿sale? Tengo seno multiplicándose por cosecante, entonces el seno lo paso del lado derecho dividiendo. Recordemos que mientras seno de teta no sea 0, esta igualdad va a ser cierta. Y lo mismo para las otras dos. Bueno, entonces ahora las identidades racionales son dos. La primera de ellas me dice que tangente de teta es igual a seno de teta entre coseno de teta. ¿Sale? Entonces voy a demostrar la primera de ellas. Recordemos que para demostrar que esta igualdad es válida, yo tengo que desarrollar a uno de los lados de la igualdad y llegar mediante álgebra a el otro. Entonces, en este caso, ahora voy a desarrollar el lado derecho y voy a llegar al lado izquierdo. Entonces, sustituimos. Yo sé que seno del ángulo es la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Y el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Ahora aquí lo que voy a hacer es desarrollarlo. Voy a realizar la división de una fracción. ¿Cómo se dividía? Recordemos que es extremos por extremos. Entonces los tengo que multiplicar. Me quedaría cateto opuesto por hipotenusa entre medios por medios, que sería hipotenusa por cateto adyacente. Recordemos que si abajo y arriba se multiplica una misma cantidad,
los puedo eliminar y entonces nada más me quedaría cateto opuesto entre cateto adyacente. Y si recordamos, la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente es la definición de la tangente del ángulo. Otra de las identidades más usuales son las identidades pitagóricas, que son 3, las que aparecen en la tabla del lado derecho. Bueno, ahora geométricamente yo voy a explicar de dónde sale la primera, ¿sale? Para ello, recordemos lo que aprendimos en una de las sesiones pasadas. Nosotros a partir de un círculo de radio 1 puedo ir formando distintos triángulos, ¿sale? Y veíamos que en ese triángulo el punto extremo del radio tenía 2 coordenadas, a las que llamábamos X y Y. Ahora, voy a borrar el círculo, nada más para quedarnos con el triángulo. Recordemos que el valor de la primer coordenada era la longitud del cateto adyacente y el valor de la segunda coordenada era el valor de la longitud del cateto opuesto. Ahora, nosotros también decíamos, de ahí, puesto que la hipotenusa valía 1, que el coseno del ángulo era simplemente el valor en X, es decir, de la primera coordenada. Y el seno del ángulo era igual a la segunda coordenada. Entonces, quiere decir que a esta longitud, a Y, yo también la puedo calcular mediante el seno del ángulo. Y la longitud del cateto adyacente es el coseno del ángulo. ¿Sale? Ahora, ya tenemos las longitudes de los 3 lados del triángulo. Entonces recordemos que como es un triángulo rectángulo, es decir, aquí se forma un ángulo de 90 grados, por el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En nuestro caso sería seno al cuadrado más coseno al cuadrado debe de ser igual al cuadrado de 1, que es 1. Bueno, entonces ahora vamos a resolver un ejercicio usando identidades trigonométricas. Nosotros queremos demostrar que el producto de 1 más secante de beta por 1 menos coseno de beta es igual a tangente de beta por seno de beta. Entonces, como ya lo dije, para demostrar una igualdad debo desarrollar alguno de los dos lados, ya sea del izquierdo o del derecho, y llegar al otro, ¿sale? En este caso, lo que vamos a hacer es desarrollar el lado izquierdo. Ahora, es decir, yo quiero ver que sea cierto que 1 más secante de beta por 1 menos coseno de beta sea igual al lado derecho de la igualdad. Para eso, voy a empezar sustituyendo. Yo sé que secante de beta por las identidades trigonométricas recíprocas es igual a 1 sobre coseno. ¿Sale? Y entonces, ahora sí, ya sustituí a este por este término. Entonces, ahora voy a desarrollar el primer factor. Voy a hacer la suma de 1 más la fracción 1 sobre coseno. Recuerden que se hacía cruzado, entonces hago 1 por coseno de beta, más 1 por 1, 1, entre coseno de beta. Y a eso todavía me falta multiplicarlo por 1 menos coseno de beta. Ahora, como la parte de arriba es coseno de beta más 1, yo también la puedo escribir como 1 más coseno de beta y no altero mi igualdad. Ahora voy a multiplicar este término
por este y se divide entre el denominador del término del lado izquierdo. Entonces me quedaría que esto es igual a 1 más coseno de beta por 1 menos coseno de beta entre coseno de beta. Ahora aquí, recordemos de nuestro curso de álgebra que cuando tengo A más B por A menos B, es decir, un producto de conjugados, esto es simplemente A cuadrada menos B cuadrada. Entonces me quedaría 1 al cuadrado es 1 menos el cuadrado de coseno. Entonces me queda coseno cuadrado de beta entre cos de beta. Ahora, el numerador. Este de aquí es una identidad. De la identidad pitagórica, yo voy a despejar de aquí. Yo sabía que seno al cuadrado más coseno al cuadrado era igual a 1. Entonces yo de ahí despejo. Tengo que seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno al cuadrado. ¿Sí? Entonces me quedaría que esto es igual a seno al cuadrado de beta sobre coseno de beta. Y ahora, seno al cuadrado, recordemos que es multiplicar seno por seno. Eso entre coseno. Y ahora lo que voy a hacer es separar en dos fracciones. Me quedaría seno de beta entre coseno por seno. Ahora observemos que este término de aquí, seno entre coseno, por las identidades racionales es igual a tangente del ángulo por seno del ángulo.